Conversar sobre un tema que me parece importante poner en la agenda de discusión del movimiento social, así como lo hemos venido haciendo desde marzo pasado. Me parece importante cuando se producen ciertos hechos trascendentes para la ciudadanía, para quienes venían activamente preocupados de la cosa pública desde octubre pasado. Cuando pasan hechos relevantes, juntarnos un rato, una media hora, no más que eso probablemente, y conversar un poquito sobre algunos hechos que hoy día marcan la agenda pública. Ayer, martes, comenzó el proceso de desconfinamiento en el marco de las medidas respecto de la pandemia acá en la región metropolitana. Ya en la zona sur se había iniciado un poco antes. Y este proceso de desconfinamiento masivo creo que trae algunas cosas importantes para discutir desde la perspectiva del movimiento social. Y básicamente es poner el acento sobre tres cuestiones: cómo el contexto viene modificándose desde octubre en adelante, y por lo tanto el contexto en el que se va a dar este proceso de desconfinamiento del movimiento social es distinto al que teníamos el 17 de octubre pasado. Y por lo tanto creo que hay que recordar todo el proceso que se ha dado desde el Ejecutivo, particularmente para generar un escenario de represión bastante más eficiente de lo que teníamos en el 2019. Pero también me interesa poner en la discusión algunos de los desafíos que tenemos nosotros como movimiento social, algunos temas que vamos a tener que trabajar para ver cómo conjugarlos de una manera distinta tal vez a como lo veníamos haciendo hasta ahora, precisamente por la complejidad del escenario. Y por último, repasar, aunque sea muy brevemente, algunas de las herramientas que tenemos a la mano. Es decir, no solo poner el énfasis en los desafíos, en las dificultades, sino que también cómo podemos ir preparándonos, porque enfrentar el movimiento político de cambios en Chile en el escenario del post-COVID o el post-pandemia va a ser distinto, complicado, y por lo tanto va a requerir de una mayor preparación tal vez de la que podíamos vislumbrar hasta marzo pasado. Entonces esos son los tres ejes de esta conversación a los que los y las he invitado esta tarde. Veamos algunas cuestiones sobre el contexto. La última vez que nos juntamos, hace un tiempo atrás, a través de esta misma plataforma, fue para plantear algunas cuestiones vinculadas con la reforma del sistema de inteligencia y los riesgos que siguen estando presentes en la agenda pública. Y ahí lo que decíamos es que uno veía con bastante preocupación una suerte de regresión autoritaria en Chile. Y esta no solo impulsada desde el gobierno, sino que con un parlamento incapaz de detener esta agenda, y por otra parte un poder judicial que tampoco había podido y tampoco querido transformarse en un dique, en una barrera eficaz para que no se avanzara en esta lógica autoritaria en Chile. Y ese escenario que hace algunas semanas atrás conversábamos sigue absolutamente presente. Si ustedes vuelven a poner las piezas en todas juntas, muestran una fotografía preocupante. Es decir, los cambios legislativos, recordarán ustedes lo que ya se había hecho en términos de
la ley antisaqueos, el proyecto de ley sobre infraestructura crítica, de reforma constitucional de infraestructura crítica, el proyecto de ley sobre inteligencia, el proyecto de cooperación, entre comillas, con la Corte Penal Internacional, el estatuto de mejoramiento de las policías, que siguen en el Congreso, pero por otra parte una serie de medidas administrativas, la implementación de este plan Uvilla, que implicó una inversión de más de 10.700 millones de pesos en mejoramiento de la capacidad represiva de las policías, la dictación en febrero, recordarán ustedes, de las reglas sobre actuación de las Fuerzas Armadas en estado de excepción constitucional, y ahora, hace muy poco, el nuevo protocolo de Carabineros en materia de uso de escopetas, de perdigones, etcétera, que no solo no solucionó los problemas anteriores, sino que creó nuevos problemas, y a través de un procedimiento que no era el que uno hubiese esperado, de mayor diálogo con el INDH, con la Defensoría de la Niñez, con la Academia, etc. Sumen a esas medidas administrativas el cambio de gabinete, el nombramiento de un gabinete bastante duro en estos términos. Víctor Pérez viene de la ala más dura de la derecha, de la UDI, del grupo de los coroneles, es alguien que ha negado la gravedad de las violaciones de derechos humanos en la dictadura, que negó las violaciones derechamente desde el 18 de octubre en adelante, que no ha tenido posiciones de diálogo, sino que más bien de confrontación desde los distintos cargos que ha tenido, desde alcalde designado en la época de Pinochet y luego 30 años en el Parlamento. Su característica no ha sido el diálogo. Y él es quien va a estar a cargo del proceso constituyente, va a estar a cargo del orden y la seguridad pública en este país cuando se reactiven las movilizaciones ciudadanas. Entonces es un escenario complejo. Tenemos, por otra parte, en relaciones exteriores a Alaman, que no es un dato menor, porque es precisamente quien va a tener que lidiar con la supervisión internacional. Hay compromisos que Chile tiene de cumplimiento de las observaciones que se le hicieron en su minuto, que es precisamente Relaciones Exteriores quien tiene que implementarla, y en ese sentido tenemos que, tanto en el ámbito interno como para la relación con el ámbito internacional, vamos a tener dos personajes que están asociados a la época de la dictadura, pero además que están asociados a las políticas más duras de la derecha en este ámbito. Entonces tenemos cambios legislativos, tenemos cambios administrativos y un discurso que evidentemente el gobierno del presidente Piñera ha profundizado de que la respuesta ante las movilizaciones sociales es la represión. Ya se ha ocurrido ustedes lo saben mejor que yo, ante varias de las manifestaciones públicas en el marco de los temas de la implementación de las políticas de apoyo social por el COVID, cuando cada vez que ha habido protestas la represión ha sido bastante duro, particularmente en la periferia de las ciudades, Santiago y también en otras ciudades del país. Y además ese contexto se complejiza porque el tema de la pandemia no ha sido superado, sino que estamos conviviendo con un proceso de desconfinamiento en el marco de una pandemia que todavía está vigente y que todos los expertos indican que con la forma en la que se están afrontando las medidas es muy probable que se reactive. En ese contexto, entonces, es donde tenemos que nosotros mirar los desafíos del movimiento social. Y yo quiero plantearles a ustedes 4 de esos desafíos que me parecen claves hoy día de tener en consideración. 1.
cualquiera sea la forma en la que enfrentemos los desafíos del futuro en materia de derechos humanos, pasa necesariamente porque nos hagamos cargo de las violaciones graves, masivas y sistemáticas ocurridas en la dictadura. No podemos olvidar a las víctimas y a los familiares de la dictadura. Y eso no solo por una deuda que tenemos con ellos, sino que también por el futuro de nuestra democracia. Y en ese sentido, los desafíos de verdad, de justicia, de reparación, de memoria, siguen absolutamente vigentes hoy día. Y por lo tanto, esa es una agenda que tenemos que incorporar con propiedad en el marco del movimiento social post-pandemia. Y ese diálogo que se ha dado con las organizaciones tradicionales, llamémoslas así, de derechos humanos, las agrupaciones de familiares, organismos que han perseguido la justicia, etcétera, tiene que seguir siendo una unión muy fuerte, un trabajo conjunto, porque es un desafío de derechos humanos, pero es un desafío del país que sigue plenamente vigente y ni la política, pero tampoco el movimiento social puede olvidarlo. Segundo, las fallas estructurales del modelo socioeconómico vigente en Chile, que desencadenaron las movilizaciones del 18 de octubre, siguen absolutamente vigentes. Y más aún, luego de lo que hemos visto de la respuesta o la falta de respuesta eficaz del Estado frente a la pandemia, lo que hemos podido comprobar es la total desprotección en la que está la ciudadanía frente a un modelo neoliberal extremo como el que vivimos en Chile y que ustedes han visto que optó, como siempre, por la misma fórmula de que este es un problema privado y no colectivo, que las personas para salir de él tienen que hacer su mayor esfuerzo, esto es endeudarse, y resolverlo cada familia como pueda, y no como un proyecto de país que pretende superar la mayor desafío socioeconómico que hemos tenido en 100 años, que es esta pandemia. Incluso lo que muchos hemos celebrado y se ha visto como un triunfo, lo del 10%, hay que mirarlo en perspectiva, y es una apuesta más en la lógica de que cada uno tiene que salvarse como puede del flagelo del hambre, del flagelo de la desprotección, del endeudamiento en el marco de la pandemia. Por lo tanto, fue un paso urgente, necesario, pero en ningún caso como para celebrarlo. Por lo tanto, esas fallas estructurales siguen ahí, en educación, en salud, para qué decir, el sistema quedó completamente al desnudo. La precariedad que tantas veces se denunciaba, la seguridad social inexistente en este país, que ha sido el último debate en torno a las AFP, es decir, las causas profundas que motivaron el estallido social están totalmente vigentes. Entonces tenemos las violaciones de derechos humanos del pasado, las fallas estructurales del sistema, están ahí. Y a eso tenemos que sumar algo que nuevamente es fundamental que el movimiento social no se olvide y no puede abandonar, que es la demanda por verdad, justicia, memoria, reparación, cambios institucionales vinculados con las violaciones graves, masivas y sistemáticas ocurridas desde el 18 de octubre en adelante. En ese sentido, nosotros sumamos, si ustedes quieren, complejidades al escenario que teníamos en octubre pasado. Pero esa demanda por verdad, justicia, reparación para las víctimas de las violaciones de derechos humanos durante el estallido social es algo que necesariamente tenemos que asumir como movimiento social, ver cómo lo vamos a enfrentar en conjunto, y este va a ser un desafío de largo plazo, de largo aliento. Esto no se va a resolver en este gobierno, esto va a heredarlo el futuro gobierno, y la única manera, ya sabemos, cuando el Estado no se hace cargo de esto, es que
la sociedad civil, pero no solo los familiares, las víctimas, sino que todos nosotros tenemos que acompañar ese proceso de justicia, ese proceso de verdad, ese proceso de reparación. Entonces tenemos ahí otro desafío completamente nuevo a lo que teníamos en octubre del año pasado. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener que sumar un cuarto de estos jinetes del apocalipsis que nos toca enfrentar como sociedad, y son las consecuencias de la pandemia. Aquí nos debemos como país un debate muy profundo de qué pasó, cómo esto se descontroló de la manera que se descontroló en este país. Porque lo que estamos viviendo discutiendo si los muertos son 8.000 o 13.000, ese nivel de horror, que tal vez porque estamos todavía inmersos en él no lo logramos percibir socialmente, digo, como en toda su magnitud, es una cuestión que vamos a tener que establecer responsabilidades. Aquí hay gente que estuvo a cargo de una estrategia errada, que no hizo caso de las opiniones técnicas, que no hizo caso de la información, de la experiencia comparada, privilegió la economía frente al cuidado de la ciudadanía, y eso no puede pasar como un hito en nuestra historia sin que tengamos una respuesta adecuada, en términos de que ahí hay responsabilidades de distinto tipo que deberán ser asumidas. Habrán responsabilidades penales que determinar, responsabilidades políticas, las responsabilidades institucionales, porque lo que se ha producido aquí es un daño en términos de vida, en términos de calidad de vida también, a miles de familias en este país, que no es posible simplemente decir que son consecuencias de la pandemia, son consecuencias de una pandemia mal enfrentada, y eso debe ser objeto de un escrutinio muy profundo en los tiempos actuales y también en los tiempos que vendrán. 4 jinetes del apocalipsis hemos dicho: violaciones de derechos humanos de la dictadura, fallas estructurales en términos políticos y socioeconómicos, las consecuencias de las violaciones de derechos humanos post-estallido social, responsabilidad en el manejo de la pandemia. No son desafíos menores. Todos ellos son, cada uno en sí mismo, una enorme complejidad de cómo enfrentarlos adecuadamente. Combinados, son una montaña muy grande para escalar, y que vamos a tener que hacerlo, ese proceso lo vamos a tener que hacer juntos y juntas, y esa es la única forma en la que esto no se traduzca en olvido, en impunidad, en ese clásico peso de la noche del que hablaba Portales, y que muchos, sobre todo en la elite de este país, siempre apuestan porque vamos a olvidar, vamos a asumir que la vida es así, que por lo tanto hay que seguir adelante, hay que seguir produciendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir endeudándose, y aquí no ha pasado nada. Y los 4 temas que hemos planteado no pueden quedar en ese olvido. ¿Qué tenemos? El tercer tema que les quería plantear para ir conversando en cada organización, en cada espacio que tengamos, es las herramientas que tenemos a la mano para enfrentar estos desafíos. Y hay 3 cuestiones que me interesa compartir con ustedes. Uno, la centralidad del proceso constituyente. El proceso constituyente es ni más ni menos que una luz al final de este túnel. Es hacia dónde caminar
en términos de que esto tiene una salida que no es en el cambio de gobierno en 2 años más, y ojalá que ahí nos elijamos bien esta vez y tengamos un gobierno distinto, porque la experiencia de los últimos 30 años es que esos cambios de gobierno no necesariamente traen las mejores respuestas. Y si tenemos una posibilidad de incidir directamente en el diseño de ese futuro, es a través del proceso constituyente. El plebiscito de octubre próximo, que tiene que darse, tenemos que defender ese proceso, tenemos que participar en él y generar las condiciones para que se dé, obviamente estando las condiciones sanitarias que lo permitan, es un triunfo, y eso no se nos puede olvidar. Este plebiscito es el triunfo de la ciudadanía movilizada. Esto yo sé que enoja a mucha gente, y a mí me lo hacen ver muy seguido, de que al decir eso uno promueve la violencia. No promueve la violencia. Lo que está haciendo es un reconocimiento de que la movilización social, la capacidad de unirnos tras un proyecto político que era la demanda de una nueva constitución, y eso hacerlo desde las calles, eso hacerlo a través de la protesta social, de una protesta que puede ser molesta, que es una protesta incómoda, que es una protesta que incluye, como lo dijo hoy el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la protesta social como el derecho a taparse la cara, el derecho a cortar el tránsito, etcétera, es parte de un ejercicio ciudadano en situaciones límites, en contextos límites donde no hay respuesta, donde no hay capacidad ni voluntad del sistema político de procesar las demandas ciudadanas. Locke hace 200 y tantos años hablaba de que ese era el clamor al cielo del pueblo, es decir, cuando el pueblo no tiene respuestas, la protesta es el clamor por una respuesta desde el poder, desde quien tiene la autoridad. Y cuando eso no ocurre, bueno, eso se traduce en movilizaciones y en protesta social, y ese es un derecho. Y el triunfo de ese ejercicio de derechos en octubre pasado, de una manera importante, fue el plebiscito, fue ganarse el proceso constituyente. Esto no fue un regalo, recordarán ustedes la imagen esa de los firmantes del acuerdo de noviembre, el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Fue un acuerdo donde había mucha derrota ahí, porque era una derrota de una élite que no quería modificar la constitución, que estaba cómoda con el sistema, y que tuvo que hacerlo porque había un pueblo movilizado. Entonces no podemos perder eso. Y por lo tanto tenemos que adueñarnos del plebiscito, hacerlo nuestro, cuidarlo, participar en él y ganar ampliamente el apruebo, y ganar ampliamente una convención constitucional íntegramente elegida, y que sea el pueblo el que decida en una forma paritaria, por primera vez en la historia, en un proceso único, qué constitución quiere darse. Pero tenemos que ser también realistas de las dificultades que vamos a tener asociadas a ese proceso. Es decir, al mismo tiempo que lo vemos como una esperanza, tenemos que ser realistas de saber que es una esperanza que tiene límites, que va a tener dificultades. No va a ser fácil. No va a ser fácil no solo ganar el proceso, sino que también luego dar un proceso constituyente participativo. Hay quienes van a querer cooptar el sistema, hay quienes a través de la regla de 2/3 con una minoría lograr imponer que los cambios sean los menores posibles. Hemos visto la dificultad en el Congreso de conseguir 3/5 y casi heroico que fue 2/3. Bueno, la constituyente, cada decisión que tome va a tener que ser por esos 2/3, y por lo tanto cuando elijamos vamos a tener que elegir muy bien quienes nos representen en esa constitución
constituyente, porque no va a dar lo mismo quienes estén ahí discutiendo esas decisiones. Si queremos transformaciones, vamos a tener que elegir a quienes quieran hacer esas transformaciones. Por lo tanto, el proceso constituyente es un desafío, es una oportunidad, pero hay mucho que trabajar en eso y hay que activarse ya. Segundo, precisamente cuando hablamos de activación, nada de esto se va a dar si no somos capaces de movilizarnos socialmente. Es decir, aquí la historia, si hay algo que enseña, es que no hay triunfos sociales sin movilización, no hay conquistas sociales sin un pueblo movilizado. No hubiésemos ganado nada nunca en derechos humanos, por ejemplo, sin una sociedad civil capaz de movilizarse tras los avances que hemos ido obteniendo en estos 200 años de historia de los derechos humanos y 60 o 70 desde que hablamos de derecho internacional de derechos humanos. Pero la movilización, la posibilidad de la protesta, también tenemos que encuadrarla en una realidad, por una parte, de un Estado policial que va a estar mucho más preparado de lo que estaba en octubre para reprimir esa protesta, pero muy probablemente va a ser una protesta mucho más selectiva también, mucho más eficaz, muy probablemente con participación de las Fuerzas Armadas en esto, y en un contexto sanitario donde tenemos que seguir cuidándonos y cuidar a nuestro entorno, y por lo tanto vamos a tener que repensar de alguna manera cómo van a ser esas movilizaciones, de qué manera van a ser eficientes. Si van a ser las mismas de siempre, los mismos instrumentos, a veces nos sirve aplicarlos repetidamente, hay que mejorarlos. ¿Podemos hacerlo o no? La gracia de la respuesta a esa pregunta es que depende de nosotros. Muchas de las otras preguntas dependen de lo que hagan otros, pero lo de las movilizaciones depende de una decisión nuestra. Pero es una decisión que hay que pensarla. La protección de derechos humanos, el tercer tema. El primero, el proceso constituyente. Segundo, las movilizaciones. Y el tercero, la protección de derechos humanos. La protección de derechos humanos en este contexto que describíamos al comienzo de un perfeccionamiento represivo, que es lo que viene haciendo el gobierno desde octubre pasado y con bastante apoyo desde el Parlamento y también desde el Poder Judicial, nos ponen la necesidad de que la protección de derechos humanos en Chile vamos a tener que profesionalizarla mucho más de lo que la teníamos a octubre pasado. No puede ser una protección de derechos humanos intuitiva, que fue muy importante que existiera, fue vital, pero que no va a ser suficiente en este nuevo escenario. Por lo tanto, vamos a tener que mejorar algunas cuestiones que en el texto que les compartí a través de CIPER Chile está ahí el detalle, pero hay cuestiones que vamos a tener que mejorar, por ejemplo, en el registro y la denuncia de las violaciones de derechos humanos. Va a tener que ser un registro mucho más intencionado. Muchos de ustedes mismos fotografiaron, tomaron videos, etc. Bueno, eso lo vamos a tener que mantener, pero mejorarlo. Y hacer un registro que yo he llamado un registro de contexto. Bueno, ¿cuáles son los patrones de conducta? Siempre se producen los mismos hechos represivos en el mismo lugar, participan los mismos agentes, podemos fotografiarlo, filmarlo, tener un registro de si se produce una violación de derechos humanos, qué pasa antes, durante y después, podemos catastrar si hay o no testigos, podemos registrar el estado de salud de quien es detenido en el minuto que es detenido para luego saber qué pasa cuando sale de la detención. Todo eso es lo que nos va a servir para hacer justicia después, para llegar a instancias internacionales, para hacer la denuncia, pero también para rápidamente viralizar esto a través de redes sociales y otros que van a ser nuevamente fundamentales. Pero
eso ya no nos va a bastar la foto. A mí y probablemente a ustedes les pasó más de alguna vez. Veían una foto y decían, bueno, ¿quién la tomó? ¿Dónde? ¿Cómo verificamos la veracidad de esto para poder entregarlo, por ejemplo, a la Comisión Interamericana? Y muchas veces no había cómo hacerlo. Entonces tenemos que mejorar, profesionalizar la defensa de derechos humanos, esa defensa en primera línea, esa defensa en el minuto de la violación. Tenemos que trabajar junto a las instituciones que están en eso, los observadores de derechos humanos, el instituto, los funcionarios del instituto que en terreno andan siempre registrando la violencia policial, etcétera. Tenemos que apoyarnos en ellos. Podemos tener críticas de lo que ha hecho el directorio y las mantenemos, pero eso no implica que no trabajemos codo a codo con los funcionarios del instituto que han dado muestra más que suficiente de su compromiso con la protección de derechos humanos. Es decir, mejorar el registro. Vamos a tener que mejorar la defensa jurídica, relacionarnos de mejor manera con Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, con los piquetes jurídicos y otros. Y tenemos que hacer planteamientos desde una óptica de derechos humanos mucho mejores de lo que veníamos haciendo hasta octubre pasado. Aquí al Poder Judicial hay que ponerle presión desde el punto de vista que aquí hay estándares de derechos humanos que les obligan. Y eso hacerlo ver con mucha fuerza en la defensa judicial, y para eso hay que estudiar, hay que trabajar formularios básicos, hay que producir una defensa jurídica que esté mucho más preparada de lo que se hizo en octubre pasado hasta marzo, digamos. La relación con el sistema internacional también vamos a tener que mejorarlo. Ya dijimos que no va a ser fácil la protección internacional con Alaman de ministro de Relaciones Exteriores. Los propios organismos de derechos humanos a nivel internacional han sido titubeantes. Habrán visto ustedes la carta que envió la coordinadora residente de Naciones Unidas sobre el tema del uso de armas no letales, el nuevo protocolo. Una carta inexplicable que avala un protocolo que tiene serias deficiencias. Y la coordinadora residente de la ONU es un cargo muy mayor que pasó por sobre la oficina del Alto Comisionado para la región en esta materia, lo cual implica que hay una apuesta política tras eso compleja, que vamos a tener que enfrentarla también adecuadamente. Tenemos por otra parte a la Comisión Interamericana muy concentrada en el tema del COVID y menos atenta a lo que está sucediendo en otras áreas de derechos humanos. Por lo tanto, no es un escenario fácil, no es un escenario sencillo el que vamos a tener también para la protección internacional. Pero vamos a tener que seguir utilizándola y activándola cuando corresponda. Vamos a tener que pensar cómo presentar casos ante el sistema cuando no haya respuesta a nivel interno. Y esa es una etapa que no la vivimos hasta marzo, pero que sí la vamos a vivir en el periodo siguiente. ¿Quién se va a hacer cargo de esos casos? ¿Qué institución? Un poco lo que hace SEGIL a nivel internacional, el CELS en Argentina, IDL y la coordinadora en Perú, la Comisión Andina de Juristas y otras instituciones en Colombia. Es decir, en cada país se genera una institucionalidad para poder recurrir a las instancias internacionales. Nosotros vamos a tener que crearlo. Hoy día no existe esa institucionalidad en Chile. Entonces, la protección de derechos humanos en el contexto que vivimos es una protección que va a ser compleja. Por lo tanto, si reunimos, como les decía, todo esto en un solo cuadro y unimos los puntos, la figura que se nos presenta es entonces es desafiante. Este es un momento para repensar entonces la forma en la que nosotros, la sociedad civil, vamos a enfrentar los derechos humanos, el desafío constitucional, las demandas de la ciudadanía en distintas áreas, en un contexto que
va a ser complejo para las movilizaciones en un contexto que va a ser hostil para el movimiento ciudadano y por lo tanto ante esa dificultad no queda otra que redoblar esfuerzo. Eso es lo que me interesaba conversar hoy en la tarde con ustedes y les agradezco que se den este tiempo para escuchar algunas de estas ideas. Les recomiendo darle una mirada al texto publicado que creo que explica varias de estas cuestiones con mayor detalle y he visto varios de ustedes con algunas preguntas ahí. Si hay alguien que ahora estoy mirando ahí la pantalla y puedo leerlas si ustedes las suben ahora, alguna de las preguntas, podemos generar ahí algún diálogo. Veía un par que estaban asociadas precisamente a lo del nuevo ministro del Interior. Sí, como les dije al comienzo, esto es parte de este contexto hostil para el movimiento social. Es decir, es un nombramiento, y no solo el del ministro del Interior, pero él es clave, sino que es el ministro del Interior, también el ministro de Relaciones Exteriores. Es una apuesta compleja desde el punto de vista de derechos humanos, la que está haciendo el gobierno. Me pregunta Pilarcita Alfa, ¿qué alternativas hay si atrasan el plebiscito? Veamos, una posibilidad, y que no nos podemos cerrar a ella, es que exista una crisis sanitaria. Y tenemos que estar muy atentos a lo que ahí pase y esa es la única opción razonable de pensar en una nueva posposición, digamos, posponer el plebiscito. Que este desconfinamiento apresurado, torpe, termine en un nuevo desastre sanitario como el que hemos tenido junio-julio, bueno, tendremos que todos ahí evaluarlo. Lo que no puede pasar es que, como el propio ahora canciller en su minuto propuso, que esto lo hiciera el futuro Congreso, o Longueira, que abandonó su exilio político para decirnos que no era necesario el plebiscito. Bueno, no, esas voces hay que aislarlas, hay que anularlas políticamente y avanzar hacia la idea de que el plebiscito es un triunfo que no puede ser obviado por el gobierno. Y lo único entonces es el tema sanitario, la única duda. Y tenemos que apuntar a que el CERVEL genere las condiciones para un plebiscito que nos dé a todos seguridades en el resultado. Para el panorama, me pregunta Pablo Ramírez, el panorama para los presos políticos mapuche. Qué buena pregunta, Pablo, te la agradezco, porque es un escenario muy complicado. La represión contra el movimiento mapuche está acrecentándose, por lo tanto es muy preocupante. La primera declaración del ministro del Interior tenía que ver con el tema de pacificación de la Araucanía. Sabemos lo que eso significa, las condiciones de salud del Machi Celestino Córdoba son graves. Estamos en una situación límite ahí que es de carácter humanitario y el gobierno tiene que asumir eso y tomar medidas eficaces para garantizar la vida de los presos políticos mapuche, pero también no olvidar los presos políticos, los presos de la revuelta, que siguen siendo objeto de todo el poder punitivo del Estado versus una mano muy blanda respecto de los represores. El lunes o martes vamos a tener la primera condena de un carabinero por disparar una bomba lacrimógena a un manifestante. Se darán cuenta ustedes los que eso significa en un país que tiene 400 personas o más de 460 personas con daño ocular, que no hemos sido capaces de juzgar hasta hoy a nadie. Tenemos una deuda tremenda con la justicia,
Por otra parte, una deuda con quienes están presos por la revuelta, que no debieran estarlo la mayoría de ellos. Y por lo tanto, aquí tenemos un desafío muy mayor en términos de este aparato represivo del Estado contra mapuches y contra el pueblo movilizado. Y Eva, una querida amiga, yo me comprometo a, cuando termine esto, grabarlo. ¿Por qué me río un poco? Porque una vez le prometí a ustedes hacer eso y lo borré. Y les he pedido ya un par de veces disculpas, eso es solo mi torpeza con el sistema. Así que me comprometo a hacer toda la concentración necesaria para grabarlo y que quede esto disponible. Pablo, muchísimas gracias a usted también. Saludos a Coyhaique, que les vaya bien con todo lo que están viviendo de desconfinamiento. Ustedes son nuestra esperanza de que estas cosas puedan resultar. Esperemos que a ustedes les vaya bien en este proceso ahí en el sur. ¿Les parece? Lo dejamos hasta aquí. Yo no quiero abusar de la paciencia y el tiempo de ustedes. Así que un abrazo grande a la distancia. Cuídense mucho y a pensar, a reflexionar juntos y juntas. Reflexionemos juntos sobre estos temas. Y cuídense mucho, porque no solo el COVID está brutalmente duro, sino que lo que se nos viene al movimiento social también va a ser muy duro. Así que a seguir trabajando, no perder las esperanzas en este Chile que estamos construyendo, pero cuidándose mucho. Y la última, si se puede revertir esta política criminalizadora, sí, se puede y se debe. Y ese es trabajo de los parlamentarios y del Poder Judicial. Y ahí es clave que ustedes se lo exijan a sus parlamentarios, revertir esta posición criminalizadora del Estado. Así que se puede, se debe y depende de nosotros que presionemos para que eso pase. Un abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao.